Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta tarde, continuando con el estudio del Sermón del Monte, hemos llegado al capítulo 7, versículos del 7 al 11. Permítanme leerles lo que nos dice la Escritura. La Escritura dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vimos la semana pasada con nuestro hermano Carlitos que al Señor le gusta que le pidamos, al Señor le gusta que hablemos con Él por medio de este instrumento que tenemos, que es la oración. Y continuando con el estudio, pues hemos visto que la Escritura nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Por qué nos dice la Escritura esto a nosotros? Con esa ternura que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre igual nos trata a nosotros como a hijos amados. Hijos redimidos por la preciosa sangre de su unigénito, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nuestras oraciones no son contestadas? Muchas veces la gente argumenta que la oración no es necesaria porque falla en dar a muchos lo que le piden. Y hemos visto algunos videos, hemos visto algunos ejemplos de la vida, ¿no? Cuando dicen: a ver, tú pídele a tu Dios para que haya cualquier cosa que ellos crean que es necesario, ¿no? Por ejemplo, si hay una sequía, cuando Elías oró que no iba a llover, de parte de Dios le dijo que no iba a llover, le dijo al rey Acab: no va a llover, y había muchos profetas de Dios ahí. Pues mucha gente pudiera haber dicho: a ver, ustedes oren a su Dios para que llueva. Y así ellos pidiesen a Dios, no iba a llover, porque palabra de Jehová dijo que no llovería en un tiempo. Y así muchas personas también, por burlarse de los hijos de Dios, por hacerle quedar mal al Hijo de Dios, dicen: ustedes, ¿por qué no oran y que Dios les conteste su oración? Y la oración no es así. Muchas personas dicen: oré para pasar una enfermedad. ¿Y qué pasó? Fui de mal en peor, ¿no? La oración no es decir: Dios, quiero que me sanes y ya está. La oración tiene que ir acompañada de fe, acompañada de una seguridad de que Dios va a contestar esa oración. Pero vamos a ver por qué muchas veces Dios no contesta esa oración. Alguien me dirá, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Cuando decimos que estudien, que oren y que Dios les va a ayudar, ¿no? Entonces, una vez me dijeron: José, yo he orado mucho, pero no he pasado el examen. Y le pregunté, le digo: ¿pero has estudiado? Dice: bueno, sí, di unos 3 vistazos ahí antes del examen. Eso tampoco funciona. Hay que poner de parte. Si quieres pasar un examen, tienes que estudiar, pues. Y claro, cuando haces tu parte, Dios hace la suya. En ese momento que estás dando el examen, Dios va a hacerte recordar todo lo que has estudiado.
Pero Dios no trabaja en la forma que nosotros creemos que debería trabajar. Y Dios es soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere. Y así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos. Es por eso que dicen que la oración no funciona. Que la oración no sirve para nada. Y ese es un problema, ¿no? De la oración no respondida. Entonces ahora vamos a mirar por qué muchas veces Dios no contesta nuestra oración. El apóstol Santiago nos dice que muchas veces pedimos mal. Y eso es verdad. Muchas veces pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3. El apóstol nos dice en la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos mal. Y dice que no pedimos para hacer la voluntad de Dios, sino para gastar en nuestros deleites. Y esa oración, pues claro, no va a ser respondida. Otra cosa es que nuestras oraciones estén bajo la voluntad de Dios, bajo su voluntad. Como nos dice el apóstol Santiago, el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Permítanme leerles este pasaje. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es por eso que cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, podemos hallar ese descanso en el Señor, porque estamos pidiendo que se haga su voluntad, no la mía. No le estoy imponiendo al Señor ninguna cosa que esté fuera de su voluntad, ¿no? Cuando oramos, cuando pedimos al Señor, tenemos que pedir que esté todo bajo su voluntad, bajo su dirección, y debemos descansar en su voluntad. Como la Escritura dice, ¿no? Todo podemos pedir, pero Él nos dará solamente lo que necesitamos, solamente lo que nos ayuda para edificación. También tenemos que mirar nuestra actitud al presentarnos delante del Señor. Y el rey David nos dio un ejemplo en la Escritura. Nos dejó un ejemplo de cómo debemos presentarnos delante del Señor. No de cualquier forma, no de cualquier manera, porque nos estamos presentando ante el Creador de los cielos y la tierra. Acompáñenme a esta lectura. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Y dice la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si llegamos al Señor con esa actitud, si llegamos al Señor con esa reverencia, el Señor nos escucha y no nos desprecia, como dice la Escritura. Al contrario, sus oídos están atentos al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Ahora vamos a ver otra situación que vivimos en la vida, que vivimos en la vida diaria. Cuando miramos a nuestro alrededor, miramos que las personas que no oran también reciben bendiciones.
cuando miramos que las personas que no creen en Dios, que no obedecen a Dios, que no le piden a Dios, también reciben las mismas bendiciones, ¿no? Y eso vamos a ver ese pasaje, está en el Evangelio de Mateo mismo que estamos mirando ahora, capítulo 5, versículo 45. Y dice su palabra: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Las bendiciones de Dios para todos por igual. Pero vamos a ver cuáles son estas bendiciones. En más de una ocasión se ha oído decir a un cristiano en tono de sorpresa: Dios también bendice y ayuda a los que no se acercan a Él en oración y reciben las mismas cosas que nosotros, pero sin oración. Por ejemplo, muchos que no le piden a Dios trabajo, tienen trabajo. Muchos son cuidados por Dios, son guardados por Dios. Muchos obtienen muchos bienes materiales en esta vida sin necesidad de la oración. Eso trae confusión y también un sentimiento de tristeza y frustración, porque por lo general se tiene la idea de que Dios solo ayuda a los que son fieles. Pero amado hermano, cuando maduramos en el Señor, estas cosas no pasan por nuestra mente. Pero sí, cuando un cristiano está recién convertido, parece que las cosas le van peor de lo que le iba antes. Muchos llegan a perder sus trabajos. A muchos le llegan a despreciar la misma familia. Son aflicciones, son pruebas por las cuales tiene que pasar el cristiano, ¿no? Y mucha gente piensa que a los que creemos en Dios, a los hijos de Dios, no nos va a pasar nada, ¿no? Yo por esto de la pandemia, pues estoy hablando con muchas personas en Ecuador, aquí en España, ¿no? Y muchas personas que no siguen los caminos del Señor, ¿no? Cuando me preguntan qué tal están, me dicen, de gana le pregunto, porque usted ha de estar bien, dice. Usted como ora a Dios, usted como habla de Dios, usted como vive para Dios, dice, no le va a tocar ni la pandemia, dice, ni el virus se va a acercar donde ustedes. Le digo, no. Nosotros también tenemos cuidado de ese virus. Porque no somos diferentes a los demás, ¿no? Y no podemos provocar a Dios al decir, no, yo como hijo de Dios, a mí no me va a tocar nada de esto. Sí nos va a tocar. Y sí ha habido hermanitos que han pasado por esta situación. Ha habido hermanitos que han perdido a sus seres queridos. Hay muchos hermanitos que ya están en la presencia del Señor, ¿no? Pero nosotros descansamos en su cuidado. Y yo les digo, obedezcan lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública, las recomendaciones que nos dan, que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que tomemos medidas preventivas. Así que, es más, en muchas cosas se piensa, ¿no? En muchas cosas los incrédulos han salido más bendecidos que un cristiano, en muchos casos. Y yo tengo pues muchísimos casos en mi vida, ¿no? Ya tengo 51 años acabados de cumplir y han pasado por mi vida muchas cosas, muchas situaciones difíciles. Recuerdo que cuando llegué acá a España no tenía la tarjeta de residencia y no podía trabajar legalmente. Entonces trabajé con un señor que me obligaba a trabajar de 8 de la mañana hasta que el sol oscurezca. En el verano muchas veces llegaba a 10, 10 y media, 11 de la noche a la casa, ¿no?
Pero tenía que hacerlo porque tenía que mantener a mi familia. Tenía que cuidar de mi familia. Y yo, cuando vine de Ecuador, vine con una oferta de trabajo. Pero mis papeles, mis documentos, los iba llevando una gestoría que le llevaba a la empresa donde yo iba a trabajar. Pero por circunstancias que uno no sabe, ¿no? La empresa y la gestoría se habían separado, o sea, ya dejaron de trabajar juntos. Y mis documentos habían llegado a la gestoría, pero como ya no trabajaban con la empresa, pues esos documentos se quedaron ahí. Cuando yo investigué, averigüé acerca de los papeles, me dijeron que ya había pasado el plazo, que había sido la contestación favorable, pero ya había pasado el plazo. Así que volvimos a meterlo con otra persona, también denegado. Con otra persona, también denegado. Hasta que la tercera vez ya me enviaron carta de expulsión. Y el jefe con el que estaba me dice, tú no seas tonto, no te vayas. Vamos a meterlo esta última vez. Y pídele a tu Dios que esta vez te conteste, ¿no? Porque yo, claro, yo siempre le pedía a Dios por los documentos para poder estar legal, porque no podía trabajar ni en la iglesia, no podía ni siquiera comprometerme en ningún ministerio de la iglesia. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a esta última vez Dios contestó mi oración y pude obtener los papeles después de mucho tiempo de estar ilegal en España, ¿no? El Señor contestó mi oración y este hombre, mi jefe, dice, pues, yo creo que has orado, has pedido mucho, dice, has rezado mucho y Dios te ha escuchado. Le digo, yo sé que siempre me escucha mi Dios. Pero como dijo nuestro hermanito Carlos en el estudio anterior, es el tiempo de Dios y Dios nunca llega tarde. Puede ser, ¿no? Yo mirando y analizando todo esto, que Dios no me daba los papeles hasta que yo aprendiera bien la profesión que ahora tengo, que es de jardinería. Y es por la cual estoy aguantando con mi trabajo, estoy aguantando en estos tiempos difíciles, ¿no? Para comprender bien la gracia de Dios, tenemos que analizar algunas cosas. Por ejemplo, cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios, fueron automáticamente separados de Dios, por lo cual merecíamos la muerte, según lo que nos dice la Escritura. Acompáñenme, les voy a leer un pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y como digo, todos traemos ese virus del pecado heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y la paga de ese pecado es la muerte. Pero Dios, en su gracia y su justicia, nos da una oportunidad de ser rescatados de ese castigo. Por lo cual vemos la misericordia de Dios en acción. Por eso todo lo que disfrutamos, lo que obtenemos, es solo por su gracia y su misericordia. Tanto creyentes como incrédulos. Por lo cual podemos decir que hay una gracia común y una gracia salvadora. Y en esto se demuestra la gracia común que tiene Dios para todos. Es la que Dios da a su creación. Por eso dice la Escritura, el sol brilla para todos. Las nubes mandan lluvias y la tierra da su fruto, tanto a creyentes como no creyentes. Da alimentos a todos. Nos permite tener trabajo y siempre
nos está ayudando, consolando, fortaleciendo, nos socorre a todos, en todo tiempo, en todo momento. En esta gracia común es donde el Señor está esperando que el hombre se arrepienta y reconozca que todo proviene del Creador, por lo cual está dando tiempo para que todos se arrepientan y vengan a sus pies y le reconozcan como su único Dios y su Salvador. El Creador siempre ha amado al ser humano. Aún cuando Él se puso como enemigo ante Dios, al desobedecerle, al pecar, se constituyó su enemigo. Y en su amado Hijo, nuestro amado Dios está bendiciendo. Como dice en el pasaje en Mateo 5:44, permítanme leerles. Dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nos da esa recomendación, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar, pedir a Dios por quienes nos persiguen. Dice que hay que hacer toda clase de bien, pero sin esperar nada a cambio. El Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. Dios ama al ser humano. El Padre, el Creador, ama al ser humano, ama su creación. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, al unigénito. Pero no le envió de paseo, de veraneo, no. Le envió con un propósito. Y era a rescatar las almas que estaban perdidas. Por eso no nos debe sorprender que el Señor bendiga al incrédulo, de igual manera que al creyente. ¿Por qué? Porque nosotros también somos canal de bendición. A través de nuestra vida podemos bendecir a nuestros jefes en nuestros trabajos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Si mi esposa no es convertida, es inconversa, puedo bendecir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, porque oramos, pedimos por cada uno de ellos. Y el Señor aquí en Mateo 5:44 nos dice que debemos orar por cada uno de ellos, debemos interceder por cada uno de ellos, y cuando logramos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es cuando llegaremos a comprender el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante ahí cuando estaba en la cruz, cuando ya iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Permítame leerle, amado hermano, querido amigo. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánto amor en esas palabras. Después de que le hicieron sufrir, después de que le hicieron cargar esa cruz, después de que le escupieron, después de que le abofetearon, ¿el qué dice? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está haciendo una oración a su Padre. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros.
esa oración está en la voluntad de Dios. Y cuando entendemos la canción Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces entenderemos que las bendiciones de Dios es para creyentes por ser creyentes y para los incrédulos para que lleguen a ser creyentes, para que lleguen al conocimiento de Dios y para que lleguen a ser hijos de Dios. Dios no quiere la destrucción del ser humano, de lo que Él ha creado, con tanto amor. Por eso Él bendice y lo seguirá haciendo hasta el día en que Él quiera. Hasta el día en que Él decida que ya todo ha terminado. Y para terminar, amados hermanos, queridos amigos, permítanme leerles solamente un pasaje de la Escritura. Está en Malaquías capítulo 3, versículos del 14 al 18. Dice la palabra de Dios: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amados hermanos, queridos amigos, que mi Dios Todopoderoso los bendiga cada uno de sus días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.